Cristian y demás integrantes de este prestigioso programa El Sol de la Mañana, desearles un excelente viaje a los demás miembros del equipo que en estos momentos o están de caminos hacia el aeropuerto o ya están allí esperando para viajar hacia la ciudad de Boston para unos programas históricos desde allí. Miren, antes de ayer siempre he sido un apasionado de los sueños y de los sueños premonitorios y la interpretación de los mismos, y necesito obligatoriamente apalancarme en un hecho ocurrido antes de ayer en Los Alcarrizos, en una de las fábricas a la que tengo la responsabilidad de dirigir, para referirme luego a la situación que vive actualmente la Iglesia Católica y hacer referencia a los famosos secretos de la Virgen de Fátima. Antes de ayer, nosotros recibimos una llamada para que le fuese comunicada a una empleada que su hija más pequeña había sido chocada por un vehículo. La niña murió en el acto de apenas 1 año y medio de edad. Ay, Dios mío. Cuando recibimos la información, le transmito las instrucciones a la chica de recursos humanos de que llamara a la empleada a la planta para buscar la forma de cómo dosificarle la información, y cuando ella fue llamada, ella pegó un grito en medio de la planta y dijo: me mataron mi hija. Y ella no sabía nada. Cuando yo me sorprendo ante la situación, ella nos revela que esa noche ella se había soñado que su hija había sido chocada por un vehículo y que la persona que le advertía en el sueño que eso iba a ocurrir le dijo que no fuera a trabajar, que se quedara en su casa atendiendo a su hija. Ella no le hizo caso al sueño, decidió dejar la niña con su abuela que vive al lado de ella, y a las 10 de la mañana ocurrió el suceso. Son de esas cosas que aquellas personas que pensamos de forma racional no le encontramos entendimiento, pero cuando usted le toca vivirlo de cerca, entonces usted se pregunta qué cosas pueden ocurrir para que una persona pueda recibir ese tipo de información. Y hago referencia a ese hecho, como lo que tenemos que hablar de sueños premonitorios, para referirme a los momentos decisivos que vive la Iglesia Católica en estos momentos. Y tengo obligatoriamente que hacer referencia a los secretos de la Virgen de Fátima, que en el año 1917, 3 pastores portugueses, Jacinto, Lucía y Francisco Mart, estaban pastoreando cabras y se les apareció la Virgen María o la Virgen de Fátima y les reveló 3 secretos. Los 2 primeros secretos fueron revelados en el año 1947. El primero hablaba sobre una visión de lo que es el infierno. El segundo de los secretos explicaba cómo salvar almas del infierno, es decir, cómo ayudar a las personas a salvarse de ir al infierno. El tercero de los secretos nunca fue revelado, se guardó silencio. Lucía dijo que iba a esperar que pasara un poco más el tiempo para que hubiese más entendimiento, para entonces poder entender lo que quería decirle la Virgen de Fátima. Específicamente en el año 1984, Juan Pablo II, a través de quien fuese su secretario de Estado, el cardenal Ángelo Sodano, reveló el tercer secreto. Pero hablaba de que el tercer secreto, la Virgen le había revelado a los pastores en forma de profecía lo siguiente. Decía que veían un papa, un obispo vestido de blanco, que iba subiendo una empinada colina, rodeado de obispos, de sacerdotes y de monjas,
y que todos iban ensangrentados, cansados, experimentando situaciones difíciles y gritando la palabra penitencia, penitencia, penitencia. Al llegar a la cima, entonces se encontraba el Papa con una gran cruz. Entonces allí el Papa era sacrificado y monjas recogían en recipiente la sangre de los mártires para tratar de salvar la iglesia y purificarla de los pecados. Eso fue lo que le dijo la Virgen de Fátima a los pastores. Y esa fue la interpretación, eso fue lo que leyó el secretario del Papa, Juan Pablo II, cuando reveló el tercero de los secretos. Ahora, ¿qué ocurre? En el año 2010, el Papa Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, sin lugar a dudas, el más profundo estudioso de teología, y que era prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, esa famosa doctrina, esa famosa congregación creada por María Escrivá de Balaguer, que es lo que se conoce, se hizo famoso aquí a través de la película El Código Da Vinci, como el Opus Dei, pero que es en esencia la más pura escuela de conocimiento católico. El Papa Benedicto XVI, en el año 2010, en un viaje que estaba haciendo hacia Portugal a la canonización de los pastores, dio la interpretación siguiente del tercero de los secretos de la Virgen de Fátima. Dijo: el tercer secreto de la Virgen de Fátima habla sobre los momentos que está viviendo la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con las acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes en contra de menores de edad. Y cuando vemos la decisión que luego él toma de renunciar, quizás porque él entendía que no tenía la fuerza para enfrentar lo que se le venía encima a la Iglesia Católica, y los cardenales entonces eligen a Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Obviamente era claro que venían tiempos difíciles para la Iglesia. Lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos con la renuncia del cardenal Teodoro Mavarich, es decir, el primer cardenal que renuncia o que es apartado de esa forma en los últimos 100 años. La carta de la semana pasada del ex embajador, del ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, el obispo Carlo María Vigano, solicitando formalmente la renuncia del Papa Francisco. La visita del Papa Francisco a Irlanda, las calles de Irlanda vacías. Es decir, era algo impensable. La visita de un papa a un país. Con respecto a Irlanda, bueno, hubo una buena concentración donde él llegó, pero en Europa ha ido en declive la iglesia por décadas. Y forma parte de esa situación. Ayer don Julio Martínez Pozo en su comentario se atrevió a mencionar la palabra renuncia, y yo me inscribo en esa tesis de que el Papa Francisco está sometido en estos momentos a una gran disyuntiva. Si continuar y enfrentar los desafíos y peligros que acechan a la Iglesia, o apartarse y darle la oportunidad a otro cardenal que puede enfrentarlo. Esa carta del nuncio apostólico Carlo María Vigano obviamente ha tenido muchas reacciones, sobre todo en Estados Unidos y a nivel mundial en el propio Vaticano. Aunque él dice Vaticano, que no tiene... Un minuto, por favor, sí. Humberto, que es el momento de la hora. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos.
Humberto decía a nivel del propio Vaticano. A nivel del propio Vaticano, porque la carta de 11 folios, una carta reveladora, él habla de que en el año 2013 él le comunicó en un viaje a Estados Unidos a Benedicto XVI, al Papa Francisco. Él dijo que no fue a Francisco. Él dice, incluso dijo que no tenía constancia. Yo lo estuve revisando. Él dijo, no tengo constancia de que él tenga la información. El Vaticano la tenía, de que haya llegado a él. Bueno, en la... De que haya llegado personalmente. Eso fue en el 13. En el 13. ¿Cuándo asume Francisco? Francisco creo que asumió antes del 13. Y el Papa Juan Pablo II es de 70 y tanto, ¿verdad? Sí. 78, 79. Sí. Luego viene Benedicto XVI. Correcto. Entonces este Papa que agravó el Código Penal Vaticano, que ha perseguido, que tiene cuestionamientos internos a lo que ha significado el Vaticano y al gobierno más abierto, Vaticano, realmente. el más abierto, a este que le vamos a reclamar renuncia. Ahí esos son parte de los problemas, esos son parte de los problemas que ellos entienden. Además, que tiene la Iglesia, porque consideran que están frente a un Papa muy liberal para los tiempos que le está tocando vivir a la Iglesia. No es la inacción frente a los casos de pedofilia, porque a mí lo que me luce es que hay toda una trama en esto. En contra de él, que se trata de revestirlo de falta de actuación. En el caso de pedofilia, el que más ha hecho. Deutsche Welle ayer, Cristian, dándote razón. En el fondo es la actitud liberal, porque ha habido otros cuestionamientos a la actitud abierta del Papa Francisco desde hace varios años. Sobre todo la relajación de ciertas doctrinas. Comportamientos abiertos. Enfrentando a los homosexuales. A mí me parece que esto es darle una forma a una discusión, a un golpe de Estado que es más profunda, correcto, sobre ideología, sobre el pensamiento. El salto de Ratzinger a Francisco es grande, bastante grande. Es grande, claro. Y la verdad es que un hombre de la fortaleza ideológica de Ratzinger, a mí me sorprendió, y tú lo expresabas un ratito, de que se echara a un lado, de que no pudiera, de que las fuerzas le abandonaran. No luce lógico. Y que incluso parecía de tanto temor que lo anunció en una actividad pública que el vocero vaticano se suma y confirma luego, como si lo digo desde el Vaticano y no va a salir o puede pasar algo, y aprovecho un lugar en público y anuncio la renuncia. Así es. Se me luce que hay como toda una componente que no es el tema de la poca actividad de este Papa, que la ha tenido, que ha sido muy activo frente a los casos de pedofilia. Pienso lo mismo. Humberto, con Francisco o sin Francisco, ya hay que decirle a la Iglesia Católica, basta ya. Exacto. Porque si bien han sido muy graves los casos de abusos, de violaciones, lo peor ha sido la forma en que la Iglesia ha cubierto a esos obispos, a esos monseñores, a esos sacerdotes, trasladándolos del lugar para que fuesen reincidentes y abusaran de otros niños en otros estados y en otros países. Sí. Porque un error lo puede cometer cualquier persona, en una iglesia, en un partido, en un país, donde sea, pero el asunto está en cómo lo sanciona la institución responsable, que ahí ha fallado la Iglesia durante décadas. Vi, Humberto te decía, en Deutsche Welle, una entrevista con el cardenal, preguntándole si él tenía constancia de que el Papa había recibido... El obispo, porque era el ex nuncio apostólico, 2011-2016. De que si había recibido la información, y él dice no tener constancia, eso lo inclusive vi ayer, antes de ayer al Papa, tenía cuando regresaba de Irlanda, en el avión del Vaticano, le fue cuestionado al respecto. Y el Papa Francisco dijo que no tenía ninguna opinión que emitir sobre ese tema, que me parece que no fue una respuesta correcta de parte de él, porque debió de despejar cualquier duda sobre cualquier conocimiento que él tuviese sobre el tema. Pero hay en esencia... dedito que va subiendo, Julio, cuando nosotros ya pasamos de 10 minutos y mi dedo índice está subiendo. En esencia decir que son tiempos difíciles, tiempos en que la fe está cuestionada y que la Iglesia, mi Iglesia Católica, tendrá que emplearse a fondo para superar estos momentos decisorios en su historia. Gracias, Humberto. Damos la bienvenida a Melton Pineda, que se integra del equipo de 7 a 11.
junto a los jóvenes del sábado, el del equipo madrugador, Cristian de la tarde, y deseando buen viaje al equipo que está viajando a Boston. Vamos a una pausa ahora y regresamos en breve. Tengo la disyuntiva, si llevarme del orden de llegada, ¿quién vino primero a cabina? ¿Sería Julio Alberto? ¿O quién vino primero al planeta? De los que estamos acá sería Cristian. Regresamos en breve.